Padre, en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo, aquí estamos, Señor, reunidos, todos alegres, todos contentos, porque venimos, Señor, a adorarte, a exaltarte, y lo hemos hecho. Y ahora, Padre, a llenarnos de tu palabra. Espíritu Santo, guíame. Tú que estás dentro de mí, guíame. Pon guardián en mi boca para no decir cosas que no tenga que decir. Abre mis ojos para poder leer correctamente tu palabra. Mis sentidos, Señor, para poder expresarla. Mi mente para recibirla. Mi corazón para guardarla. Y todo mi cuerpo para ponerla en práctica aquí y allá afuera, Padre. Y que todo lo que se haga acá en este lugar se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para honra y gloria tuya, Padre. Amén y amén. El tema de hoy se llama la sana doctrina, o seguir la sana doctrina. Antes de leer, vamos a ubicarnos en un contexto. Recordemos que esta segunda carta de Timoteo, Pablo está en la cárcel, en una cárcel ya fría, húmeda. Pablo ha sido torturado, todo le ha pasado por seguir a Jesús. Pero Pablo, como decía Luis Adolfo al principio, en la alabanza, Pablo nunca perdió el gozo. Pablo siempre estuvo gozoso y siempre decía, regocíjese en el Señor. Pablo, a pesar de todo, les escribía y seguía escribiendo. Y le escribió a Timoteo lo que es la carta primera y la segunda. Pablo estaba aquí ya a momentos de que le cortaran la cabeza. Esa fue la muerte de Pablo, que le cortaran la cabeza. Pero Pablo anhelaba y estaba seguro que le esperaba una corona, la corona de la vida, la corona que tenía preparado Dios para él y que tiene preparada para usted y para mí, si caminamos firmemente en la palabra de él. Si los vientos contrarios no nos mueven y nos mantenemos en el Señor, la palabra y la corona siempre va a estar preparada para los hijos y las hijas de Dios. Pero en ese tiempo, Timoteo fue un discípulo fiel. Aquí Timoteo tenía como 30 y algo años. Pablo tenía ya 68, 69 años. Ya estaba a punto de que fuera destruido el templo de Jerusalén en el año 70, que les he hablado acá muchas veces que ha sido una de las masacres más terribles que han habido. Pero curiosamente, ningún cristiano murió. Recuerden que Jesús anunció la destrucción de Jerusalén y lo narra bien en el Evangelio de Mateo, capítulo ¿qué? Yo pregunto a ustedes. Mateo nos narra lo que Jesús dijo de su boca en el Evangelio de Mateo. Está cerca del capítulo que él lema a la iglesia. Mateo 24. Nos habla de los tiempos finales, pero también habla de la destrucción de Jerusalén. Y dice, los que están en la montaña no bajen. Los que están en tal lado no lleguen. Hay de las que están en cinta en ese momento, porque fue terrible la masacre en el año 70. Pero Pablo, según se cree, en el año 68, 69, fue que lo decapitaron. Pero antes le da esta palabra, esta carta a Timoteo, y le enseña algo muy hermoso. Le dice, tenga cuidado, Timoteo, porque había muchas corrientes que andaban en falsas doctrinas, como las hay ahora. Hoy en día tenemos falsas doctrinas por todo lado, y la gente anda con comezón, como le dijo Pablo a Timoteo, de estar escuchando cosas nuevas. Y aquel tiempo, muchos y algunos discípulos de Pablo, oiga, discípulos de Pablo, se apartaron y siguieron esas falsas doctrinas. Y se apartaron de la fe y se apartaron de la más hermoso que es la salvación. Y Pablo numera ahí a más de uno de cómo se apartan. Y la gente dice que la salvación no se pierde. Y recuerden también, les he hablado a ustedes, que la palabra que nos hablan en el libro de Apocalipsis, que Pablo exhorta también, y Juan también en Apocalipsis exhorta que tengan cuidado con la doctrina, la falsa doctrina de los Nicolaitas. ¿Y quién fundó los Nicolaitas? Se cree que ¿se acuerdan los 7 diáconos que habla Hechos de los Apóstoles? Creo que está en el capítulo 5, si no me equivoco, que habla de la elección de los 7 diáconos. Un diácono de estos, y dice que todos eran llenos del Espíritu Santo ahí. Pero recuerde que Dios respeta la libertad y Dios da el libre albedrío.
Y uno de ellos, llamado Nicolás, funda una secta, una doctrina en la cual mezclaba cosas cristianas con paganas y sacrificios, y se fundó la secta de los Nicolaitas. Y eso era los 7 diáconos. Ustedes me están entendiendo a lo que quiero llegar. Habían muchas falsas doctrinas. Le estoy dando más que nada un panorama. Le estoy dando un panorama de lo que había en aquel momento. Amén. Si alguno tiene duda acá, puede levantar la mano antes de empezar a desarrollar. Lo estoy ubicando en el contexto. Entonces, discípulos de Pablo se apartaron de la palabra de Jesús. ¿Sí o no? Y Pablo los nombra a varios. Se apartaron discípulos de Pablo. Hay un Alejandro que es tremendo. Ese Alejandro, no con ninguno de ustedes que se llama Alejandro, ¿verdad? No, vale, no. Un Alejandro que fue tremendo, dice Pablo, que fue discípulo de él y tomó una falsa doctrina, y en esta falsa doctrina empezó a irse en contra de Pablo y a quitarle adeptos del cristianismo que tenía Pablo, y empezó a quitárselos. Estas falsas doctrinas, para no entrar ahora en detalle tan grande, lo que quiero llegar, para que sepan que cuando ustedes lean esto y habla de fábulas y falsas doctrinas, se refiere a todo esto que estaba pasando. Y resulta también que había algo muy importante, y quiero que lo tengan por ahí bien. Habían sectas que se formaron de gente que había aceptado a Jesús, como les dije ahora, y habían formado una doctrina en la cual unieron la filosofía griega, la mezclaron con el cristianismo y llegaban a decir, el tiempo no me da para explicar bien esto, llegaron a decir que lo de Jesús fue un romanticismo hermoso. Y en ese romanticismo hermoso de Jesús, lo que hizo fue morir por amor a todos nosotros. Ahí está bien. Y en ese romanticismo dice que después de que Jesús murió por todos nosotros, ya todos tenían el sello y podían seguir la vida que les placiera, ir a los placeres sexuales desenfrenados, hacer de su vida como su conciencia y su corazón le dictara, que ya de por sí ya eran salvos por el amor que Jesús había dado al mundo. Oigan lo que estaba. Pablo exhorta a Timoteo a esto, que tengan cuidado. Hoy en día, amados hermanos y hermanas, muchos tenemos comezón de oír y andamos escuchando en YouTube, en Facebook, que no tengo Facebook, en, ¿qué más hay? Instagram, o ya no. Instagram. Y otra más que le cambiaron de nombre, ¿cómo se llama? Twitter, que ahora se llama otro X. Todo esto, la gente busca escuchar lo que quieren oír para que les digan. Y hay gente que aquí en este tiempo viajaba a pie, a caballo o en una carroza para oír escuchar gente que estaba predicando cosas nuevas, porque ya no querían escuchar lo que Pablo decía ni que los discípulos de Pablo decían, porque ya era muy aburrido. Tenían comezón de oír para oír nuevas cosas. Yo les he hablado que en YouTube están pastores, entre comillas, que no son iglesias cristianas, se dicen ser cristianas, y le pegan un zapatazo en la frente a la gente y les dice que es la unción del zapatazo, y la gente lo cree, y la gente va. Está la unción de la cachetada. Vienen al frente de la gente y les dan una cachetada durísimo para que caigan y para que sientan que esa cachetada es el calor de la mano de Dios. Están un montón de cosas y enseñando. Esos son mezclas de cosas cristianas que hacían en aquel tiempo con filosofías y cosas paganas que se viven hoy y se visten de cristianismo. Y muchos cristianos, e incluso un tiempo en que tuve que hacer unas llamadas a X personas de ciertos grupos de la iglesia porque estuvieron pasando mensajes de prédicas en YouTube, que Dios me ayude. Eran cosas totalmente mezcladas en lo que Pablo llama fábulas y falsas doctrinas. Y llamaba y les ponía un mensaje a esas personas: por favor no hago esto. O a la encargada del grupo le decía: por favor dígale a tal persona que deje de poner eso, porque
en la sana doctrina que el lugar de refugio tiene, eso no es porque no está en la Biblia. Y la persona me decía, pero ¿cómo le voy a decir eso? Dígaselo. Es una orden que le doy en el nombre de Jesús. Si se quiere salir del grupo, que se salga, pero no vamos a aceptar falsas doctrinas y ensaladas y mezclas filosóficas que están metiendo ahora en los chats. Y algunas personas entonces salieron porque andan con comezón de oír, queriendo escuchar cosas que no son. Les hablo todo este panorama para que entendamos lo que Pablo le está hablando a Timoteo. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Todo claro? Ok. Dice la palabra de Dios, capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques. ¿Qué prediques qué? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Díganlo todos. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán o no querrán entender la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propios deseos de la carne, que es concupiscencias. Esos deseos de la carne, los anhelos que tienen por escuchar cosas nuevas. Oiga qué fuerte esto. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, por escuchar cosas nuevas, por andar buscando que es que unciones, por andar buscando cosas, se van a apartar de la sana doctrina, que es la palabra de Dios, por andar buscando nuevas. Hoy en día está lleno, y les he dicho, hay congregaciones como antes habían cantinas en cada esquina o pulperías en cada esquina. ¿Cuál está hablando de la verdad? Ustedes tienen el Espíritu Santo, que si ustedes y yo oramos, saben si el que está hablando directamente de la palabra, o está inventando cosas, o está haciendo mezclas filosóficas y está haciendo fábulas para atraer a la gente, porque les quiere dar lo que ustedes quieren oír. Un ejemplo, llega una congregación Nueva Grecia, X, se llama X, no pongamos nombre, y la gente escucha, vio que ahí está al lado y viera que ahí están haciendo esto y están haciendo lo otro, y la gente empieza a correr a oír. Luego llegó otro y corren hacia otro lado, y se ha formado, entre comillas, una iglesia flotante, que andan buscando cosas nuevas porque quieren oír lo que ellos quieren que se les hable, con doctrinas que se adapten a cada uno. Y eso es lo que estaba pasando. Oiga, y esto va a apartar de la verdad a mucha gente para seguir estas corrientes. Pero qué lindo el versículo 5, leámoslos todo. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple su ministerio. Dice Pablo aquí, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Qué hermoso esto, pero he guardado la fe. Pablo se mantuvo intacto, Pablo se mantuvo íntegro, Pablo se mantuvo firme a pesar de todo lo que venía en contra. Y dice, por lo demás, me está guardada, aleluya. ¿Qué está guardado para nosotros? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿La venida de quién? La venida del Señor. Debemos estar gozosos. Cuidado. Entonces, metámonos ahora. ¿Qué nos enseña Pablo? Que no dejemos la sana doctrina, que no vayamos atrás de corrientes filosóficas o doctrinas cristianas mezcladas por querer oír lo que yo quiero oír. Hay personas que cuando aquí se exhorta o se habla algo, se espantan. ¿Por qué? Porque no quieren oír ser exhortados.
con la palabra de Dios. Y dicen, es que ese pastor es muy bravo. O es que el hermano, la hermana que predicó, predica muy fuerte, muy duro. Mejor me voy de aquí. Eso ocurre porque quieren ir a buscar lo que quieren oír. Pablo ya estaba anciano, estaba cerca de su muerte. Él exhorta a su discípulo. ¿De quién estamos hablando? Exhorta a su discípulo Timoteo y le dice a su discípulo, permanece fiel. ¿A qué? A la sana doctrina, a la palabra. Y sé fiel también en las enseñanzas que vas a dar del evangelio. Y sé firme en la fe, porque te pueden mover. Vienen corrientes que van a querer mover y van a apartar a mucha gente de la fe. Ten valor a los desafíos que vienen y a las pruebas y a las circunstancias, a las persecuciones. Y también, por favor, Timoteo, mantenga la fe en la sana doctrina que enseñó el Señor Jesús. Vea, hermano, seguir a Jesús trae pruebas. Seguir a Jesús trae sufrimientos. Seguir a Jesús trae persecución. Seguir a Jesús trae que te señalen. Seguir a Jesús trae que tu propia familia te aparte a un lado. Seguir a Jesús es cuando usted le llama la atención a su hijo, a su hija, a su nieto, a su nieta, a la luz de la palabra, y ellos no quieren aceptar y se enojan y se van y quieren hacer lo que les da la gana y no se someten a la autoridad en la casa de los padres porque quieren oír lo que los amigos quieren contar. Y es mejor ir a andar por ahí y escuchar otras cosas que estar escuchando la palabra de Dios como tiene que ser. Y el problema más grande que está habiendo hoy en día es que los papás nos hemos hecho y los abuelos o abuelas se han hecho tan alcahuetas que quieren que los nietos y todos, para no verlos bravos, para que no se ofendan, hagan lo que quieran. No, si se quieren ir, que se vayan. Pero la palabra de Dios, Pablo dice, cuidado, exhorten, miren que la palabra de Dios no puede ser cambiada. Hay que mantenerla firme. La sana doctrina es dura. Por eso le dice, Timoteo, amárrate los pantalones o cíñete bien con el cinturón, porque tienes que exhortar. Y la exhortación no le gusta a nadie. La exhortación a la gente no le gusta porque dicen, qué miedo, es que aquí vengo a que me llenen de paz, de amor. Ese romanticismo. Es más, la palabra nos enseña, y si seguimos leyendo ahí, dice que un tal Alejandro, que era discípulo de él, en el mismo capítulo 4, más adelante, no voy a leer, este Alejandro, que era el cardelero, que trabajaba en el metal. Y había otro que Tito lo nombra también. En la carta de Tito, Pablo lo nombra. Ellos siguieron la filosofía y la doctrina del romanticismo y la mezclaron a tal forma que mezclaron los placeres sexuales, los placeres que yo quería tener también de afuera, que podía tenerlos todos, y lo mezclaron y decían, Jesús ya murió. Y lo hizo con amor por todos. Y como lo hizo con amor por todos, somos salvos. Y como Dios nos dio este mundo para disfrutarlo, tenemos que disfrutarlo. Y se llenaron de las filosofías griegas, mezcladas con la sana doctrina, y formaron una doctrina. Y empezaron a atacar a Pablo con todo. La gente dice, ¿por qué Pablo era tan duro? La gente habla, ¿por qué Pablo dele y dele y dele? Y se acaba el garrote o la faja, lo que hubiera. Porque Pablo sabía que en ese tiempo, como estaba eso, la única forma que los que se mantenían ahí en la fe eran hombres y mujeres de verdad. Hoy en día, hermanos, tengamos cuidado, los tiempos son difíciles. Vienen un montón de corrientes más fuertes que enseñen a sus nietos, a sus hijos, a sus nietas, a sus hijas, enseñen la palabra verdadera para que sean fuertes y no se desvíen. Porque los hijos y las hijas, muchos hoy quieren hacer lo que quieren, apartándose de la sana doctrina, porque no soportan. Y Pablo siempre enseñaba eso. Y le dice Pablo también, sé firme en los tiempos difíciles que vendrán. Mantén fidelidad al llamado, al servicio al cual fuiste elegido. Sé perseverante en la palabra, escudriñándola, orando
y leyéndola sin cesar. No les pregunto acá cuánto leen la Biblia. No les pregunto cuántos estudian la Biblia, que es diferente. Pero hermanos, hagámoslo. Porque lo que viene es más fuerte que la pandemia, que todo. Lo que viene es más fuerte, no porque estoy hablando de profecías, es porque el tiempo lo está dando. Según los científicos, los glaciares se van a empezar ya a derretir más fuertemente del año 50 en adelante. Se están dando cuenta ahora que a partir ya en el año 30, ya vienen para acá, ya muchos glaciares no van a estar. Las aguas de los mares se van a llenar más. Por ende, van a haber más inundaciones, van a haber más catástrofes. Dice Pablo también en sus cartas que la tierra gime como ¿qué? ¿Con dolores de qué? ¿Y por qué? Pablo habla de todo eso, porque no hemos sido buenos mayordomos de lo que Dios nos dio. La mayordomía que Dios nos dio de administrar todo en la tierra, lo estamos destruyendo. Y todo por el amor al dinero, a sacar oro, a explotar las montañas, a destruir todo, a quitar los cafetales, a quitar los cañales para edificar, edificar, edificar y edificar. Oiga, la tierra no va a aguantar. Terraflenes, crecidas de ríos que antes no había tanto, porque habían árboles, había montaña que soportaba todo, ya no hay. La tierra gime como con dolores de parto. Nos está avisando. Lo que viene es terrible. Las guerras van a ser más terribles todavía en los próximos años. Y esto no es una profecía, es que todo está escrito en la Biblia. Es profecía bíblica. Lo que viene es terrible y más terrible. Por eso afiancemos a nuestros hijos en la fe, porque Pablo veía a Timoteo como un hijo y Timoteo se mantenía. Y cuando lo dice, predica y enseña la palabra a tiempo y a distiempo. ¿Saben cuál era el método más eficaz de Jesús, de Pablo y los demás discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús? ¿Cuál era el método evangelístico más bueno que había? Era persona a persona. Era en la calle, les hablaban. Levántate de ahí. No tengo oro ni plata. Levántate. Al otro le decía, oran, y empezaban a orar. También predicaban a la gente y se congregaban en los lugares que podían congregarse, en una cueva, donde lo fuera, porque los perseguían y los mataban. Se congregaban y ahí llegaban a sabiendas que los podían matar. Y por eso le dice a Timoteo, Timoteo, mantente firme por las pruebas, las dificultades. Timoteo, mantente firme porque vienen circunstancias muy duras. Timoteo, no te apartes. Predica, enseña a tiempo y a distiempo. Hace muchos años, muchos. Estamos hablando de la Edad Media por ahí más o menos. Todavía no había nacido la reforma con Martín Lutero en el año 1517. Para atrás todavía. Había un clérigo, digámoslo, un sacerdote católico, por decir así, un clérigo, que cuando él leyó esto de Timoteo, de predicar a tiempo y distiempo, dice él en una narrativa que él empezó a experimentar un cambio, una transformación, y sentía cómo Dios le hablaba a través de la palabra. Y entonces dice, yo soy llamado por Jesús a predicar a tiempo y distiempo. Y dice que hubo una conversión en él, que los demás clérigos empezaron a apartarlo y a sentirse celosos. Y los demás clérigos empezaron a llamar al obispo para acusarlo, porque este hombre estaba enseñando cosas que no estaban en el libro que se sigue, en el misal en ese momento. Y este hombre empezó, dice que la transformación de la vida de él, dice, pude aceptar a Jesús. Y dice, acepté a Jesús de una forma que dicen que empezó a predicar en los servicios dominicales entre semana. Y dicen que se iba para la plaza, se iba a las calles, persona por persona, y empezaba a hablarles a todos que había un Salvador, que había que arrepentirse, que Jesús llegaba pronto, que Jesús nos amaba y que había un cambio radical en nuestras vidas, que él había experimentado el cambio. Entonces los demás llamaron al obispo y el obispo lo llamó aparte y le dijo al obispo, necesito hablar con usted muy seriamente.
Dice que lo sentó, se sentaron y le dice, dígame, ¿por qué está haciendo ese? ¿Qué está haciendo usted? Y le dice, señor obispo, con todo respeto, he experimentado algo que nunca he experimentado. He experimentado conocer a Jesús y de ahí en adelante el Espíritu Santo empezó a fluir en mi boca, llevando poder, autoridad y haciendo lo que Jesús quería. Y dije, pero usted, ¿en qué momento predica? Le dice, yo predico en 2 temporadas. Le dijo el clérigo al obispo. Y le dice el obispo, viéndole los ojos, le dice, ¿cómo 2 temporadas? Sí, todo el año predico en 2 temporadas nada más. ¿Cuáles son? En tiempo y fuera de tiempo. Cumplo con predicar en los servicios dominicales y cumplo con predicar fuera de los servicios dominicales, en la calle, hablando de las personas que se arrepientan. Hermanos, eso es lo que Pablo le decía a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Y tenía que poner algo él, porque él sabía que en aquel momento, en aquel tiempo todavía no estaba la reforma, pero él aceptó a Jesús de una forma que dijo, debo enseñar en todo momento.